Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 16 de abril 2019. Atrévete a seguirlo, es como se llama nuestra nueva serie de devocionales. Recuerdan ustedes, y el día de hoy el devocional se llama Atrévete a dar fruto. Estamos abordando pasajes de los evangelios, del evangelio de Marcos especialmente, que nos hablan de lo que hizo Jesús en cada uno de los días de esta última semana de su vida. Hoy, día martes, es probable que esto que vamos a leer es lo que aconteció. El pasaje de este día nos presenta una parábola y una pregunta que nos ayudan a reconocer nuestra necesidad de realizar una tarea de vida significativa. Los discípulos debían saber no solo la teoría, sino la práctica diaria de la verdadera fe. Esto es lo que el Señor les enseña, sabiendo que va a morir, y es, digámoslo así, una de sus últimas enseñanzas importantes y urgentes. Y con ello los enseña también a nosotros. Leamos el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 17. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y le dijeron: y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La parábola aborda una circunstancia muy común en aquella época. Los dueños ricos tenían la posibilidad de arrendar sus propiedades a labradores que no tenían tierras. Al final de la cosecha, como se hace el día de hoy, los frutos eran repartidos entre trabajadores y dueños, según hubieran convenido. ¿Cuáles son las enseñanzas de esta parábola? Número 1. La vida no nos pertenece. Somos administradores de algo que le pertenece a Dios. Nuestra vida en realidad no es nuestra. Ignorar esta verdad fundamental es lo que lleva a muchos seres humanos a existir superficialmente y sin propósitos eternos. La viña de la parábola representa nuestra vida, y la cerca, el lagar y la torre, las una y mil bendiciones que Dios nos ha dado como preparación para lograr el éxito. Nada de eso nos pertenece. Lo que somos, lo que tenemos y lo que sabemos es propiedad de Él. Segunda enseñanza. La vida nos es prestada para cumplir con una misión. El dueño, Dios, espera algo de nosotros. Somos una inversión de su gracia y Él espera ver frutos. En la parábola los labradores somos nosotros. Hemos recibido la viña de nuestra vida con todos los dones que la rodean y necesitamos entregar cuentas al dueño de todo. Tercera enseñanza. La vida es una gran oportunidad para relacionarnos con Dios. Los siervos de la parábola representan a los profetas, los maestros, los pastores y los muchos métodos que Dios usa para llamarnos. La historia dice que a unos mataron y a otros regresaron golpeados. Esto representa la equivocada idea de los seres humanos de creernos dueños de lo que nos pertenece. Creernos dueños de lo que le pertenece a Dios. Nuestra orgullosa actitud y la violencia con la que nos rebelamos contra Él queriendo hacer de su viña nuestra viña, lo que no es correcto. Es una tragedia que dejemos pasar las muchas oportunidades que Dios nos da para que nos relacionemos con Él, para que le entreguemos los frutos y para que lo glorifiquemos al reconocerlo, el dueño. Cuarta enseñanza. La vida es gracias
la vida es gracia que podemos recibir. La parábola también nos habla de Dios, quien representa en el hombre que plantó la viña. Él es ese personaje, el dueño. Nos dice que es bueno, que confía en los seres humanos, que es paciente y está dispuesto a perdonar y dar nuevas oportunidades, hasta mandar a su propio hijo con tal de mantener el pacto con nosotros. Los religiosos y líderes de aquel tiempo entendieron a la perfección la parábola y se identificaron con los labradores malvados. Peor aún, tal y como la parábola lo decía, querían prenderle para destruirle. Solo su cobarde actitud ante el pueblo les impidió hacerlo. Podemos decir que con esta parábola el Señor estaba profetizando lo que iban a hacer con él. ¡Cuánta gracia derramada! El Señor sabía exactamente los planes de aquellos que lo odiaban y sin embargo ahí estaba enseñándoles la verdad. Tenemos que reconocer que por causa de la gracia de Dios, encontrarse con Dios y experimentar la salvación no debería ser tan difícil. Si alguien se condena, seguramente es porque ha hecho un gran esfuerzo por rechazar la gracia de Dios. La vida es algo que debemos entregar en un lugar correcto, sembrar en el lugar correcto. Después de oír la parábola, se molestaron tanto que buscaron la manera de prenderle. Comisionaron a herodianos y fariseos para que lo interrogaran con una pregunta tramposa. Es interesante saber que las diferentes sectas del judaísmo se odiaban. Fariseos, saduceos, herodianos se odiaban, pero ahora los vemos unidos contra Jesús. Pasa lo mismo el día de hoy. Hay religiones, hay ideas diferentes, religiosas opuestas entre sí, enemigas entre sí, pero todas se unen. Como una religión global en el mundo, todas se unen contra la fe en Jesús. La pregunta era comprometedora. Por un lado, ningún judío se sentía cómodo con la obligación de pagar impuestos. De acuerdo con las enseñanzas de los fariseos, ellos se creían superiores y les resultaba una humillación ser tributarios de una nación pagana, inferiores, decían ellos. Por otro lado, pagar impuestos era una obligación y el partido de los herodianos defendía este punto porque eran socios del Imperio Romano. Así que la respuesta del Señor era muy importante. Cuánta sabiduría de nuestro precioso Maestro. La verdad es que su salida o su manera de salir del aprieto fue magistral. Usando la moneda misma sobre la que se le cuestionaba, les dejó callados con la famosa oración: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora bien, el dinero aún en nuestro tiempo trae una inscripción o una imagen de quien lo acuñó, de quien lo puso en circulación. Un gobernante, la nación, el gobierno, el poder. A todo ello el Señor dice que debe usarse en su ámbito correspondiente. No hay nada de malo en ser un ciudadano de este mundo y vivir conforme a las leyes que corresponden a la intención de una sociedad justa. No hay nada de malo en gastar dinero en las cosas materiales. Pero hay que ver cuál es la imagen del hombre quien lo acuñó. ¿De dónde viene su gobierno? Me refiero al ser humano, el hombre, el ser humano. ¿De dónde viene su gobierno? ¿Quién tiene poder sobre él? Y esto nos remite a Génesis 1:26, primera parte. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Digámoslo de esta manera: manejemos el dinero en el ámbito del dinero y la vida del hombre en el ámbito de Dios, quien es el dueño. Él nos dio la vida para permitirnos la gloriosa posibilidad de hacer algo de ella. Es necesario que cada día que nace consideremos con seriedad qué vamos a hacer para bien de los demás, cómo vamos a usar la vida esta que le pertenece a Dios, esta que es de Dios, porque tenemos la imagen de Dios, la inscripción de Dios en nuestra vida. Así que usemos en la tierra el dinero y vivamos para Dios mientras llegamos a su presencia por la eternidad. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.